Ha sido bueno, Dios se ha manifestado de diferentes maneras y pues al recibirles a cada uno de ustedes en la casa de Dios es un privilegio poder ser el portavoz de la voz de Dios en esta tarde a través de la palabra que vamos a estar llevando el mensaje con un tema que nos va a llamar a lo que es al diario caminar, a los consejos de los proverbios que vienen a nuestra vida, y que al leer el libro de Proverbios realmente es un libro de muchos consejos para actuar, para vivir, para hablar, para andar en la senda que Dios quiere que andemos. Proverbios nos ha estado enseñando en estos últimos domingos. Se recuerdan, hace 15 días decíamos: guarda tu corazón del mal. El domingo pasado el consejo era: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El consejo que viene para nuestras vidas esta tarde, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, es: cuidado, controla tu lengua. Cuidado. Y es con signos de admiración, así, una llamada de atención muy fuerte. Cuidado, hermanos. El tema es cuidado. Dios le dice: cuidado, hermano, con su lengua. Tiene un trabajo muy fuerte, controlarla. Pero ya vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en esta porción que vamos a estudiar. Salomón tenía mucho que decir acerca, hermanos, de lo que hablamos. Salomón se enfocó mucho en la forma de actuar del ser humano. Y recuerden, Salomón cuando pidió a Dios una cosa, Dios le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y Salomón muy humildemente le dice: Señor, yo solamente quiero que me des sabiduría. Dame doble porción de sabiduría. Nada más, yo no necesito nada más. Se enfrentaba a gobernar un pueblo de muchos años de historia, un pueblo que traía una historia tremenda en cuanto a sus líderes, el pueblo rechazando sus líderes, el pueblo rechazando los milagros de Dios, el pueblo rechazando la relación entre ellos. Y en esa circunstancia, al ver Salomón la situación que iba a enfrentar al llegar al reinado, le dice a Dios: Dios, solamente dame sabiduría. Sabiduría. Dios le da la sabiduría y Salomón comenzó a gobernar el pueblo del Señor a la luz de la sabiduría de Dios y no de los hombres. Y comenzó a hablar, a escribir proverbios con el fin de llamar la atención del ser humano, del creyente, del Hijo de Dios, a andar, a caminar, a andar por la senda correcta diariamente, enfocándonos aspectos muy prácticos que día a día nosotros tenemos que enfrentar. Es interesante notar, hermanos, las palabras boca, la palabra labios y la palabra lengua, por lo menos se mencionan 150 veces en el libro de los Proverbios. 150 veces, son 31 proverbios. Eso significa que por lo menos en cada proverbio escrito, Salomón hizo hincapié 5 veces a la boca, a los labios y a la lengua, de diferentes maneras. Cuando vemos en la palabra, hermanos, cuando vemos en la palabra de Dios
un tema que se repite tantas veces, ya sea en una historia, ya sea en una parábola, ya sea en un versículo, ya sea en un pasaje o en todo un libro, es ahí donde Dios nos está diciendo: aquí hay una gran enseñanza para la iglesia. Porque el tema es muy repetitivo, es muy constante, es muy llamativo, es muy que hay que tocarlo porque mucho tiene que ver con la vida del creyente. Al leer Proverbios, hermanos, vamos a encontrar los consejos del sabio. Sin embargo, cuando leemos el Proverbio número 15, versículo 2, dice: la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Al leer este proverbio, hermanos, 15:2, cuando hace el contraste entre la boca, los labios del que anda en sabiduría y del que anda en no sabiduría, sin sabiduría, es interesante cómo ambos tipos de personas nos revelan la forma en que utilizan su lengua. Y depende cómo utiliza su lengua, así es denominado, así es llamado. El que utiliza su lengua con sabiduría, dice: la lengua de los sabios adornará sabiduría. Dios dice: quien utiliza su lengua sabiamente, pues es porque en él hay sabiduría, es sabio. Pero quien utiliza su lengua para hablar, y mire la palabra que utiliza Proverbio: sandeces. En otras palabras, en nuestras palabras, hermano, pestes, malas palabras, un vocabulario obsceno, un vocabulario que da pena realmente. Quien habla de esa forma, dice, es un necio. Entonces Proverbios y el proverbista Salomón nos está diciendo, hermanos, hay dos formas de actuar: uno es sabio y otro necio. Pero sin embargo, Jesús también nos dio una enseñanza en cuanto a esto, y eso lo encontramos. Yo quiero que rápidamente lo leamos, hermanos, en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Lucas 6, 43 a 45. Mire lo que dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amados hermanos, nosotros sabemos que la clave del que habla sabiamente, a diferencia del que habla neciamente o sandeces, como nos lo dice Proverbistas, radica en una cosa: radica en que quien habla sabiamente es dirigido por el Espíritu de Dios. Y es como que si usted fuera a un pozo, es como que si usted fuera a ese lugar donde se extrae agua, y usted sabe que al tirar la cubeta o la bandeja hacia abajo, lo que va a extraer es agua, porque eso es lo que existe en el fondo del pozo: agua cristalina, agua transparente, agua que nos va a ayudar en nuestra vida, para nuestra limpieza o para nuestro beber también, mantenimiento de nuestro cuerpo. Es lo mismo
para aquel que no tiene a Cristo en su corazón, saber de que no va a poder sacar bendiciones de su vida porque en usted todavía no está la bendición que se llama Espíritu Santo. Entonces, lo que va a extraer, dice la palabra de Dios, es lo que hay en el corazón. De la abundancia de lo que tiene el corazón, habla la boca. Y es por eso, hermanos, que la Biblia nos manda a nosotros como hijos de Dios que debemos de hablar, como dice Colosenses, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, andando y alabando a nuestro Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Esa es la labor del creyente. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que debe de brotar en nosotros es alabanza y adoración a nuestro Dios, es comunión con los hermanos, es amor y armonía con los hermanos, es ayuda y en todo lo que es la iglesia, trabajar en equipo. Sin embargo, hermanos, también dentro de la iglesia tenemos hermanos que no se dejan dominar por el Espíritu Santo. Y es ahí el problema. No nos dejamos dominar por el Espíritu Santo. Muchas veces decimos, no, es que ustedes no se dejan. No, tenemos que involucrarnos todos, hermanos. Porque hay veces que el círculo dice, no, es que todos ustedes ahí. No, es que tenemos que decir todos nosotros. ¿Se recuerda cuando Nehemías estaba en la capital de Susa? Él era el copero del rey. Él vivía tranquilamente, tenía todas las comodidades en el palacio del rey, tenía comida, tenía todo lo que quisiera, lo tenía. Pero cuando le llegaron y le avisaron de que el pueblo de Israel estaba en oprobio allá en Jerusalén, él dice que cayó de rodillas y él dijo, yo y mi pueblo hemos pecado contra Dios. Y es que tenemos que involucrarnos, hermanos, porque estamos en la vida diaria, en la vida cotidiana, y todos estamos expuestos a las adversidades, a las tentaciones, a los dardos satánicos a nuestra vida. Todos estamos expuestos. No hay nadie que diga que no está expuesto. Sin embargo, hay una diferencia. Hay una diferencia. La diferencia es: ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Porque de la abundancia del corazón, dice Jesús, hablará la boca. De lo que tiene en su corazón, de lo que abunda en su corazón, de lo que almacena en su corazón, de eso brotará palabras. Palabras ya sea de alabanza a Dios, o brotará palabras que hieren a los demás. Y es por eso, hermano, el llamado en esta tarde es: cuidado, controle su lengua, deje que el Espíritu Santo haga la obra en usted. Ay, hermano, pero vamos a Santiago, al libro de Santiago, y Santiago dice: la lengua es un mal que no podemos refrenar. Y definitivamente, hermano, mire, dígame, ¿usted conoce a alguien, ha conocido a alguien que nunca ha ofendido a otra persona? Es ilógico, ¿no? Somos humanos. Y la lengua, hermano, muchas veces ni sentimos cuando decimos las cosas, pero cuando ya las hemos dicho ya no las podemos retroceder. Ya las dijimos. Y estamos en ese momento ofendiendo en circunstancias a nuestros hermanos. Todos hemos sufrido heridas causadas por las palabras de otras personas. ¿No es cierto, hermano? Todos hemos sentido esas heridas. Todos hemos sentido esas palabras que muchas veces, ay, es que cuando éramos jóvenes, ¿no es cierto, muchachos? Hermanos varones, que alguna vez quisimos ser novio de alguien y le dijimos, mira, ¿quieres ser mi novia? Y quizás ella dijo, no, es que a mí me gusta más otra persona. Ay, y esa palabra, aunque no fueron palabras tan hirientes, pero ay, me dejó, ¿verdad? Prefirió al otro.
O ya cuando estamos casados, hermanos, ¿no es cierto que estamos en la casa y la esposa le dice, decime que me querés? Y el esposo le dice, no, si ya sabes que te quiero, ¿y para qué te voy a decir? Y la esposa dice, no me quiso decir que me quiere. Ya esas palabritas ya como que y la siguiente vez, ¿te acordás? La vez pasada no me quisiste decir. Y ahí ya están recordando cosas. Mire, de diferentes maneras, hermanos, de diferentes maneras hay palabras que nos hieren. Hay palabras que nos dañan. Hay palabras que expresamos o nos han expresado que han dañado una relación, han dañado un sentimiento, han dañado la integridad, la moral de X persona. Esta tarde, hermanos, a la luz de Proverbios, capítulo 6, vamos a ver 3 maneras peligrosas. Oiga, 3 maneras peligrosas en las que la lengua descontrolada muestra el corazón pecaminoso del ser humano. Y oiga bien, hermano, dije del ser humano, no dije de los no creyentes, dije del ser humano. Ahora, levánteme la mano. ¿Usted es un ser humano, hermano? Sí, todos somos seres humanos. ¿Somos creyentes? La mayoría de los que estamos aquí somos creyentes, ¿no es cierto? Sí, pero esto de controlar la lengua, hermano, muchas veces los creyentes usamos palabras que no debemos de usar. Y es por eso que esta tarde vamos a ver tres formas de cómo usamos la lengua descontroladamente, y de esa forma mostramos una vida que no agrada al Señor. Y por lo tanto, al final tenemos que ver qué tenemos que hacer con esas 3 formas. Por tanto, hermano, si la lengua descontrolada es uno de sus afanes diarios, si usted puede decir, se me salió, no quise decir eso, perdón, y nos tapamos la boca en determinado momento. Si usted tiene ese problema, hermano, con la lengua, yo le ruego que estos minutos que nos quedan nos centremos en lo que la Biblia nos quiere enseñar para ver las 3 clases de lengua que no deben de vivir en la iglesia del Señor. 3 clases de lenguas que no deben de residir en la iglesia del Señor. 3 clases de lengua que no deben de habitar en la iglesia del Señor. 3 clases de lengua que no deben mantenerse en la iglesia de Dios. Veamos la primera, hermanos. Yo quiero que vaya conmigo Proverbios 24-28, por favor. Hoy vamos a usar un poquito la Biblia. Proverbios 24-28. Mire lo que dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. Esa palabra, hermano, no lisonjees, ¿se ha puesto a pensar qué es ser lisonjero? Solo piense ahorita y vea otro pasaje, 28-23, ahí en Proverbios otra vez, 28-23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Vaya un poquito más adelante, 29-5. Y en 29:5 nos dice: el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Entonces, hermano, la primera lengua que no debe vivir, habitar, cohabitar, mantenerse en la iglesia es la lengua lisonjera. ¿Qué es la lengua lisonjera, hermanos?
Mire, la lisonja es el elogio, es la celebración, es ese elogio falso que se dice por motivos engañosos. Yo no sé si usted ha usado alguna vez algún elogio para un hermano o una hermana que realmente le está elogiando con palabras, pero que en el fondo lo que quiere hacer es burlarse. Yo no sé si usted lo ha ocupado alguna vez, hermano, pero en el mundo se da. Y decimos, uy, qué lindo ese vestido, ese pantalón o esos zapatos. Y por detrás decimos, si supiera qué feo se le ve. Pero nosotros estamos adulando. Ay, mire qué pelo tan lindo el que trae ahora. Y está viniendo con un pelo todo así, ¿verdad? Mire, hermano, muchas veces queremos ser tan amables que nos pasamos, hay veces, ¿no? Somos tan aduladores, somos tan así que queremos mostrarnos, no, que mire, es que la hermana siempre me dice cosas bonitas, ¿verdad? O que el hermano siempre me dice cosas bonitas a mí. Qué bonito, qué ministerio de hermana o de hermano, ¿verdad? Mas sin embargo, hermano, en el corazón de este hombre o en el corazón de esta mujer, lo que hay es burla. Es burla. La lengua lisonjera es aquella alabanza excesiva que se expresa esperando hallar favor en los ojos de la otra persona. Eso significa que yo la elogio, yo lo voy a elogiar a usted, yo la voy a elogiar a usted, pero sabiendo de que de ese elogio yo voy a salir beneficiado. Yo voy a tener ganancia. Y ahí diría Timoteo, ¿verdad? No deseoso de ganancias deshonestas. Hermanos, ¿cuántas veces como creyentes hemos actuado de esta forma? Y estamos hablando, hermano, como creyentes. Y recuérdese, el creyente, Dios nos ha dado una mente diferente, nos ha dado el Espíritu Santo para discernir las cosas que son buenas y malas. Sin embargo, muchas veces, porque no nos alimentamos de la palabra de Dios, porque no estamos alimentándonos de este libro sagrado que trae edificación y vida a nuestro ser, porque hemos olvidado, y hasta el día domingo que vamos a venir a la iglesia comenzamos a sacudir la palabra, el libro que tenemos guardado, y ni nos acordamos de dónde tenemos la Biblia, ¿verdad? No te acordás dónde la dejé, decimos. Hubo en una ocasión una ancianita, había perdido sus lentes, fíjese, y el pastor llegó a visitarla y le dijo: hermana, hemos estado orando, ¿cómo ha estado usted? Ay, hermano, yo no he podido ir a la iglesia, pero mire, aquí en mi casa todos los días y todo el día yo paso orando y leyendo la palabra de Dios. Aquí paso, no tengo otra cosa que hacer, solo leyendo y orando la palabra de Dios. Muy bien, hermana, le dijo el pastor, vamos a orar entonces así como usted lo hace. Y oraron al Señor. Amén, amén, y terminaron. Hermana le dice: vamos a leer la palabra. Ay, pastor, permítame, le dijo. Y comenzó la hermana a dar vueltas por la casa. Al fin encontró su Biblia. Y ya de escondidas y escondiditamente venía limpiando la Biblia. Y cuando llegó donde el pastor y se sentó juntamente con él, con la Biblia en sus manos que iba a leer, abrió su Biblia y ¿sabe qué? Ay, pastor, le dice, tenía más de un mes de andar buscando mis lentes y aquí están en la Biblia, mire. Y le dice el pastor: bueno, ¿y que no era usted la que leía todos los días? Eso es lo que nos pasa, hermanos, muchas veces como creyentes. Nos olvidamos de los deberes cristianos.
los deberes básicos cristianos, del ABC de la Biblia. Nos olvidamos de las funciones básicas que tenemos que desarrollar. Yo le pediría un día, hermano, trate de levantarse en la mañana y diga: hoy no voy a respirar por 10 minutos. Y agarre aire y no respiro por 10 minutos. ¿Qué le va a pasar como a los 2 minutos? No puede. No puede, porque usted necesita respirar constantemente para inhalar y exhalar, para que los pulmones hagan su función. Espiritualmente, hermanos, la función que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios, y Dios nos va a hablar cada día. Orarle al Señor, y yo voy a hablar con Él y dejar que Él también hable conmigo a través de la oración. Y en la oración adorarle, en la oración cantarle, en la oración pedirle, en la oración interceder por los hermanos, en la oración presentar acciones de gracia. Pero las funciones básicas, hermanos, tenemos que desarrollarlas día a día. ¿Por qué? Porque así nuestro corazón es alimentado, nuestro ser espiritual es alimentado. Y entonces, cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan las afrentas de Satanás, las tentaciones de Satanás, los dardos de Satanás, de lo que hay en nuestro corazón, así hablará la boca. ¿Se recuerdan Jesús cuando fue tentado y el diablo le dijo: convierte estas piedras en pan? Jesús tenía hambre. Jesús venía de estar 40 días en ayuno. ¿Creen que después de 40 días no tenía hambre? Sí tenía hambre, pero Satanás quería aprovecharse y le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y déjeme decirle, hermano, para Jesús era muy fácil, solo decirle: piedra, convertite en pan, y se convertían. Pero Jesús le dice: te equivocaste, papito, te equivocaste. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y es ahí, hermanos, cuando viene el reto a nuestras vidas, de que debemos de vivir de la palabra del Señor todos los días. Todos los días, alimentarnos, así como nos alimentamos 3 veces, 4 veces, hasta 5 o 6 veces al día. Así tenemos que alimentarnos, para que cuando venga la situación difícil del corazón, abunde palabra de Dios. Cantemos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y alabemos a nuestro Dios con todo nuestro ser. Entonces, hermanos, la primera lengua que no debe de existir entre la iglesia es la lengua lisonjera. Por favor, hermano, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo el Señor? Sea sincero con el hermano. Mire, si viene despeinado, dígale: que despeinada vino ahora. Pero le está diciendo la verdad. Pero muchas veces queremos sacar ventajas a nuestro favor. La lengua número 2, hermano. La lengua número 2 es lo que nos dice Proverbios 6, 12 al 14. Vaya conmigo, por favor. 6. Y este es el capítulo que leyó hermano Marco en la dirección. Pero vamos a comenzar con el versículo 12 al 14. Mire lo que dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias.
Siga leyendo más adelante, versículo 16, que es el que leímos. Versículo 16 al versículo 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Vaya un poquito más adelante, capítulo 10, versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El que propaga, ¿qué significa propagar, hermanos? El que le echa más fuego a la calumnia, el que le echa más gasolina al fuego para que eso vaya, desen duro. No, yo no sé si ustedes alguna vez, cuando se estaban peleando uno, ¿verdad? Dicen, hey, desen pues, denle, no soy muy suave, denle más. Y animábamos a que se dieran. La Biblia dice, hermano, el que propaga la calumnia, ¿cómo le llama? Necio. ¿Y necio qué es, hermanos? ¿Quién es un necio? Fíjense que la palabra es bien dura, porque dice la palabra, dice, quien le dice fatuo a su hermano, dice, es necio. Quien dice que no existe Dios, la palabra le llama necio. Y un necio, en simples palabras, en la palabra llana que usamos, hermano, es aquel que no obedece. Sencillo. Aquel que no obedece, ese es un necio. Entonces, si la palabra dice, el que propaga la discordia es necio, en otras palabras, lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros, hermanos, usted es llamado a detener la discordia que hay en la iglesia. Y discordia, hermano, estamos hablando de la lengua chismosa y calumniadora. Quizás algunos dirían, no, hermano, pero en esta iglesia no somos chismosos, no somos calumniadores. Sí, puede ser. Eso puede ser en otras iglesias, pero por si acaso lo vamos a decir aquí. Lo vamos a tratar porque la palabra de Dios nos manda. Esta lengua debe de desaparecer de las iglesias. Y como nosotros somos una iglesia, entonces tenemos que predicarle a la iglesia. Y la iglesia tiene que escuchar la voz de Dios, qué es lo que quiere que dejemos para andar en los caminos rectos que Él nos ha mandado. Entonces Él nos dice que debemos de dejar la chismosería y el volvernos calumniadores. Ahora, hermanos, déjeme preguntarle, ¿quién no ha sufrido los ataques de un chisme o de una calumnia en esta tarde? Y ustedes, usted, ¿alguna vez ha sufrido un chisme, una calumnia? Fíjense que el chisme y la calumnia, hermano, es cualquier conversación que hace que las personas tengan que escoger entre dos bandos. El chiste y la calumnia, por lo general, estas conversaciones denigran a alguien que no está presente
O sea que es decir cosas negativas en contra del honor de una persona que no está. El chisme, hermano, siempre transmite información falsa y muchas veces exagerada. Ay, pero hay personas, yo no sé si ustedes han visto, hermano, cuánto programa televisivo de puros chismes. ¿Cuántos programas televisivos de puras calumnias, de puras mentiras, de puros shows? Y nosotros como creyentes sentados ahí viéndolos. Sentados enfrente de la pantalla ahí, viendo todo lo que dicen. Ay, pobrecito ese artista, ¿verdad? Lo que le está... Sí, no creo que sea mentira. Y comenzamos a hacer juicio nosotros, defendiendo al pobre artista. Y quizás es verdad, pero como nosotros ni lo sabemos, pero nosotros ahí estamos, pobrecito, ¿verdad? Pero ese es allá. ¿Qué pasa en la iglesia, hermano? ¿Se dan los chismes en la iglesia? ¿Se dan las calumnias aquí entre nosotros, hermano? El Señor dice: refrenen las calumnias, trate de controlar su lengua cuando vengan los chismes y las calumnias a su vida, y que lo pongan enfrente de algo que, mire, tienes que decidir, o te vas con ella o te vas conmigo, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano? En ese momento el Señor nos está mandando: si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente espiritual, si tú eres un creyente que quiere honrar al Señor, desecha y controla tu lengua. Amado hermano, no le estoy pidiendo que controle la lengua de su esposa o de su esposo o de su hijo o de su hija, porque no lo va a poder hacer. Pero sí, usted puede controlar su lengua, usted puede controlar sus labios, usted puede controlar lo que usted diga, porque usted lo va a expresar. Por eso Dios no está diciendo: decirle a tu hermano que te controle a ti. No. Es a mí que me está diciendo el Señor: controla tu lengua, sé sobrio, sé prudente con ello. A nivel de Timoteo hemos estado estudiando los miércoles, y la característica que hablamos hace 2 miércoles era: sé prudente. Y la prudencia tiene que ver, hermano, primero pensar y luego hablar. Pero la mayoría, primero hablamos y después, fallamos. ¿Por qué? Porque invertimos los roles de cómo el Señor quiere que trabajemos. Esta tarde, hermano, en cuanto a la lengua chismosa y calumniadora, yo le digo: ¿cuál es su motivación? ¿Cuál será la motivación de la persona que te hace partícipe de una información que afecta a otras personas? ¿Cuál es la motivación de aquel que viene a contarme algo a mí que no me corresponde a mí, sino que corresponde a otras personas? En ese instante, hermano, si usted es un hijo de Dios y es un hijo espiritual que está delante de Dios, agradando a nuestro Señor, está agradando a nuestro Padre, está viviendo para el Señor, está dependiendo del Señor, en ese momento repréndalo en el nombre del Señor. Y dígale: tú no eres llamado a andar con chismes ni con calumnias. Tú eres llamado a vivir en comunión unos con otros. Ay, hermanos, dirían los apóstoles delante de Jesús: qué dura es la palabra de Dios. Sí, pero esa es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios.
Y el Espíritu Santo quiere hacer eco en nuestros corazones, hermanos, porque muchas veces nosotros vivimos vidas espirituales light, vidas espirituales tan desproporcionadas con lo que Dios quiere, que sí soy creyente, pero a mi manera, a como yo pienso, a como yo quiero y a como yo desee. Momentito, la vida cristiana se vive como Dios quiere, en el momento que Dios quiere y en la forma como Dios quiere. Que usted quiere vivir de otra forma, vívalo. ¿Se recuerdan lo que dijo el proverbista en Eclesiastés? Joven, disfruta tu vida, haz lo que quieras, disfruta con tus ojos, haz todo lo que quieras, pero sabe, le dice, de todo esto te juzgará el Señor. Por lo tanto, hermanos, el llamado esta tarde es: desechemos la lengua chismosa y calumniadora que Satanás quiere entremeter entre la iglesia. Ya hemos visto dos lenguas. La número 1 era la lengua lisonjera, la aduladora. Y la número 2 es la lengua chismosa y calumniadora. ¿Cuál es la lengua número 3 que debe desaparecer? No debe de mantenerse en la iglesia, no debe de vivir en la iglesia, sino debe de ser desechada. Proverbios 25:14. Proverbios 25:14. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Y vea el 27:2. Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. En otras palabras, hermano, en el Hijo de Dios, en su vida y en mi vida, Dios nos dice: en tu vida no debe de vivir la lengua jactanciosa, esa lengua que se habla maravillas de mí mismo. Como diría alguien: ¿quién como yo? No, aquí no se puede hacer nada si yo no estoy. No, si mi consentimiento, aquí no se mueve nada. Ay, no, pobrecita la iglesia si yo me fuera de la iglesia. Jactanciosos, que se jactan, que se engrandecen, que se creen lo que no es. ¿Se recuerdan de Nabucodonosor, hermano? ¿Qué dijo Nabucodonosor? Me van a adorar como el Dios, se van a postrar delante de mí, yo seré grande y todos vendrán a adorarme. Y hubieron 3 que dijeron: no nos vamos a arrodillar delante de ti, porque delante del único que nos arrodillamos es delante de Dios Todopoderoso. Y dijo Nabucodonosor: si no se arrodillan, van a morir, porque su Dios no los va a defender. Y ellos dijeron: aunque no nos defendiera nuestro Dios, pero en el fondo sabemos que sí lo va a hacer, nosotros creemos y vamos a adorar al único Dios verdadero. ¿Se recuerdan que los echaron al horno, hermano? Y en el horno ya no se veían 3, se veían 4. ¿Por qué? Porque Dios estaba presente, hermanos. El Espíritu Santo estaba respaldando la convicción de aquellos jóvenes que decidieron no adorar a aquel hombre jactancioso, no adorar a aquel hombre que se creía el Dios, sino adorar al único Dios verdadero. Déjeme decirle, hermano, cualquiera que se engrandece, Dios lo humilla. Cualquiera que se engrandezca, cualquiera que se quiera sentir más grande de lo que es, Dios lo va a pisotear. Dios le va a bajar a lo más profundo y le va a decir: momentito, la iglesia yo la he comprado con mi sangre. Pero muchas veces, hermanos, habemos creyentes en la iglesia que nos jactamos de lo que somos.
debemos de olvidar, debemos de desechar, porque lo que somos, hermanos, somos simples siervos del Señor. Somos esclavos del Señor. Y cuando digo esclavos, hermano, no me malinterprete que pobrecito, no, somos esclavos voluntarios delante del Señor. Somos de aquellos esclavos que Dios nos ha dejado en las iglesias para remar y tomar todos juntos, así como en el antiguo tiempo en aquellos barcos iban a las guerras remando para que los demás fueran a luchar. Ellos, su trabajo era remar. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos que remar fuerte, hacer esfuerzo, hacer un sobreesfuerzo y decir: esto lo estoy haciendo para el Señor, no para los hombres. Entonces Dios dice: el que se humilla, Dios lo exalta. Mire qué hermoso, hermano, como Filipenses, Pablo escribiéndole a los filipenses, les presenta la escena. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no le importó ser igual a Dios, sino que dejó su trono, vino a este mundo, se humilló haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, no le bastó hasta ahí, sino que se humilló hasta la muerte. Y no le bastó cualquier muerte, sino que fue muerte, la muerte más vergonzosa de aquel tiempo, en una cruz, clavado en una cruz. Pero mientras él caminaba hacia la cruz, dice que él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Los demás se burlaban, los demás decían cosas de él, y él seguía su camino, seguía su meta, porque él veía que en la cruz era la meta que Dios le había puesto. Que en humildad él caminó, fue crucificado, y estando en la cruz del Calvario, hermanos, no le bastó y dijo: consumado es. El trabajo que mi Padre, dijo Jesús, me planeó allá en los cielos, yo lo he llevado a cabo en esta tierra, y yo puedo decir: lo he hecho tal como mi Padre me lo mandó. Por lo tanto, Dios dice, Dios le exaltó hasta lo sumo, hermano, y le dio un nombre. Dígalo, hermano, un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús es sobre todo nombre, para que en ese nombre no solamente los que estén abajo de la tierra, no solamente los que estén arriba de la tierra, no solamente los que estén aquí en la tierra, sino que todo ser viviente proclame que Jesucristo es el Señor. Amados hermanos, la jactancia debemos de olvidarla. ¿Sabe por qué? Porque usted es un siervo de Dios. Volvámonos siervos del Señor. Olvidémonos del orgullo, olvidémonos de la jactancia, olvidémonos de los chismes, olvidémonos de las calumnias, olvidémonos de ser aduladores, olvidémonos de ser todo ese tipo de personas que muchas veces esto no viene a ayudar a la iglesia. Un viejo dicho dice: es mejor guardar silencio y parecer tonto que hablar y demostrar que soy tonto. A través de las palabras muchas veces demostramos, hermano, lo que somos. Por lo tanto, el llamado en esta tarde, hermano, el llamado en esta tarde es: ¿qué podemos hacer? Hay dos cosas que hay que hacer. Número uno, si usted ha caído en estos tipos de lengua que hemos hablado en esta tarde, usted lo que debe hacer es pedirle perdón al Señor. Y número dos,
Si usted ha ofendido a una persona, a un hermano dentro de la iglesia, lo que tiene que hacer es ir y pedirle perdón al hermano también. Y volvernos humildes, y Dios nos va a enaltecer. Amados hermanos, Dios quiere trabajar en su corazón. Y el llamado en esta tarde es a poner su vida en los caminos de Dios. Deje este tipo de lengua. Entréguese al Señor. Pídale al Señor que le dirija. Pídale al Señor que le controle su lengua. Y verá cómo Dios le ayudará a través del Espíritu Santo. Yo quiero que cierren sus ojos mientras mis hermanos, si pueden pasar, mis hermanos de adoración, y cantamos esta hermosa alabanza con el hermano Marco. Cuando levanto mis manos, las cargas se van. Las dificultades, Dios las toma en cuenta. Dios se las hace suyas. Y nosotros podemos decir, todo está en las manos de Dios. Y si todo está en las manos de Dios, hermano, está en las mejores manos. Póngase de pie, por favor, en esta tarde. Hermano Marcos nos ayuda en la dirección de este canto, sí. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Quizá usted está sufriendo, hermano. Levanto mis manos. Quizá usted está teniendo ese problema con la lengua, con los chismes, con todo esto. Y en esta tarde quiere decirle: Dios, aquí estoy, quiero que me ayudes. Levanto mis manos. Dígale al Señor: límpiame, Dios. Que esa unción viva en mi vida. Que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Déjese ministrar por el Espíritu Santo, hermano. Déjese ministrar por Dios. Deje que Dios trabaje en usted. Permítale al Señor que Él haga su obra. Permítale al Señor que Él haga desaparecer aquellas cosas que es necesario no estén en la vida de nosotros. Entreguémosle al Señor nuestra vida. Levanto mis manos. Yo no sé si en esta tarde usted, hermano, quiere venir aquí enfrente y decir: yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda. Quizás a nivel familiar, quizás a nivel de iglesia, quizás a nivel de trabajo, quizás a nivel de comunidad. Y usted puede decir: yo quiero que Dios me ayude en esta tarde. ¿Por qué no viene aquí conmigo de frente y le presentamos a Dios nuestras peticiones? Y que Dios trabaje. Que Dios trabaje, amado hermano, en su corazón. Dios le está llamando a vivir una vida de santidad. Dios le está llamando a vivir una vida agradable delante de Dios. Que los demás vean en usted que usted es diferente a ellos. ¿Quién más va a venir en esta tarde? Dios le está esperando. Dios le espera para que sus cargas sean puestas en sus manos. Dios, gracias, Señor. Gracias. Yo quiero bendecir a la iglesia en esta tarde en el nombre de Jesús.
Señor, queremos ser bendecidos por ti esta tarde y ser iglesia bendecida para bendecir a los demás. Gracias, Dios, por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por intentar cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos. Señor, mis cargas las depositamos en ti y queremos esperar en ti. Queremos descansar en ti y queremos decirte muchas gracias. Gracias, Dios, por bendecirnos. Gracias por tomar el control de nuestras vidas. Gracias por tomar el control en todo momento. Tú eres santo, 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 Dios. Y tú te mereces lo mejor de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir en comunión. Ayúdanos a vivir en armonía. Ayúdanos, Señor, a vivir como hermanos que somos. Gracias, gracias, Dios, por hablar a nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén. Amén. Dios se merece la gloria, hermanos. Él se merece la alabanza y la adoración por siempre y para siempre. Amén.